Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía y tal y como les anunciaba al principio de la tarde, tenemos la suerte y para mí es el honor de tener aquí a Sol, la periodista Sol Blanco Soler. Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues buenas tardes, encantada de volver a estar aquí con vosotros. Encantado de que estés aquí. Yo a Sol la conozco, personalmente la conozco de hace 3 años que le hice una entrevista, además que me invitó a su propia casa, fue muy amable, pero la conozco televisivamente, la llevo siguiendo los pasos desde hace bastante más tiempo, no desde el inicio de su carrera en el mundo de la parapsicología, que esto si no recuerdo mal creo que fue en el año 87, ahora nos lo confirmará Sol Blanco Soler, pero sí desde los últimos quizá 10 años. En concreto, desde que empezó a aparecer en Cuarto Milenio. Yo me fijé en Sol Blanco Soler, que era y es la presidenta de un grupo que se llama Grupo EPTA. Por esto que les estoy contando ya quizás se hagan una idea, una composición de lugar de ante qué tipo de persona estamos. Estamos ante una persona interesada en los fenómenos paranormales. Fue la fundadora, como digo, del Grupo EPTA, que es el principal grupo de investigación parapsicológica en nuestro país, fue pionero. Sol Blanco Soler es de formación periodista. Y Sol Blanco Soler empezó, atraída por todo este mundo, con el Padre Pilón. Todo el que tenga un poquito de conocimiento y de interés por este mundo, del misterio, del más allá, de cualquier asunto que tenga una trascendencia, cualquier idea trascendente, conocerá al Padre Pilón. Bueno, pues Sol Blanco Soler siempre le gusta recordar que ella fue la que le llevaba la maleta al Padre Pilón, porque era la forma de poder ver y observar cómo investigaban aquellos pioneros de la parapsicología en nuestro país. ¿Te parece, Sol, que te he presentado más o menos bien? Bueno, quizá es verdad que yo soy una alumna aventajada del Padre Pilón y que él me enseñó toda la base que yo adquirí en ese momento determinado. Fue como una especie de estudiante que va detrás del rector, vamos, de su profesor, ¿no? Y él me decía siempre que yo era su alumna aventajada. Pero te sigo diciendo, la parapsicología llegó a mi vida por azar. Es decir, yo no la busqué. Ah, ¿no? No, en absoluto. Yo había terminado estaba empezando, fíjate, porque yo empecé la carrera de periodismo de Ciencias de la Información en el año 75. Y en el año 76 un día me llama mi padre, que vivía en Maldonado, al lado de los jesuitas, y me dice: oye, Sol, que me han puesto en el buzón el programa de unas jornadas que van a hacer ellos, vamos, los jesuitas allí en la Casa Profesa, de cosas muy raras, pero que parecen interesantes. Digo, pues bueno, pues son los lunes, ¿quieres venir conmigo? Mi padre ya tenía 80 años, ¿eh? Y digo, pues bueno, pues vamos a intentarlo. Y me encuentro que ahí fue el detonante realmente, pues con un plantel de los que yo ahora reconozco que eran los gurús de esa época. Imagínate, aparte del Padre Pilón, que era, digamos, el rector, el que llevaba estos cursos en el año 76, pero estaba Vintila Oria, el premio Goncourt, estaba Juan José Benítez, estaba Germán de Argumosa. Te quiero decir, gente... La élite, vamos. Pero gente que yo entonces no sabía realmente quiénes eran, pero que gente, sesudos, profesionales, escritores, de toda garantía, me empezaron a hablar del fenómeno paranormal. Y entonces yo dije, caray, qué cosas más raras hablan estos sesudos varones, ¿verdad? Pero ahí es donde se me metió el veneno, porque empecé a leer por mi cuenta, porque yo no tenía ningún contacto con esta gente tan importante, naturalmente, pero mira lo que son las circunstancias, esas, yo lo llamo divina providencia, pero que la gente lo llame como quiera. Yo creo que en la vida, a lo largo de tu vida, hay una serie de circunstancias que pasan por ella, unas buenas, otras malas, otras medianas, y que o tú te despiertas a su paso y te enganchas a ellas, o las dejas pasar y pierdes el tren. Es algo muy curioso, porque todos tenemos esas oportunidades en nuestra vida. Entonces, dio la casualidad, llámalo así, en el que yo asistí a una reunión social totalmente, en la que me encuentro al Padre Pilón, el clásico gallo entre gallinas. Era un señor al que invitaban todas las señoras para que contara sus conocimientos y sus aventuras. Entonces ahí es donde yo tuve la oportunidad de acercarme a él y de decirle que yo había sido alumna de esas jornadas tan increíbles, o que a mí me habían parecido tan increíbles,
Y tuve otra grandísima suerte de caerle bien. Y desde ese momento me dijo, pero yo tengo que incluirte en las comidas de los círculos cuadrados. ¿Cómo que qué es eso? Y es que le organizaba una vez al mes unas cenas que las llamaba el Círculo Cuadrado, en el que se reunían todos los aficionados. Piensa que estamos en el año 77 o por ahí, en España, en el 77. Que todos estos temas no se hablaban para nada. Y que yo empiezo a conocer no solamente a gente que conocía ahí a Paloma Navarrete, conocía a muchísima gente, curanderos famosos, videntes famosos, y todos tenían la obligación de que en la sobremesa tenían que exponer su tema. Es decir, que era una cena en que todos los demás comensales les invitábamos a ese personaje y que luego en el postre él empezaba a hablar de lo que él hacía y de lo que él era. Imagínate si todo eso no te enseña. Simultáneamente a eso, el padre Pilón me dice, oye, ¿no te importa que cuando yo vaya a los casos te llame? Porque mira, en mi calidad de sacerdote, yo no quiero muchas veces meterme en casas que puede haber señoras solas, que puede haber familias que no me consideran como un sacerdote, sino como un parapsicólogo, que me piden ayuda, y a mí me interesa siempre que venga alguien. Bueno, es el mismo método que utilizan los médicos cuando siempre hacen un reconocimiento y raramente se quedan con el enfermo, siempre hay una enfermera delante. Yo que he tenido familia de médicos, sé muy bien que eso no es que la enfermera haga nada, es un poco el testigo de que está ahí. Mi padre es médico y siempre procura, efectivamente. ¿Ves lo que te digo? Bueno, pues del mismo modo yo empecé a funcionar llevándole la maleta a Pilón. Bueno, pues así fue, yo ahí es donde aprendí muchísimo, porque no solamente con el cursillo ese yo iba a aprender ya para psicología, pero yo aprendí la técnica de cuando llegas a una casa, qué es lo que hay que preguntar, qué es lo que no hay que preguntar, ese tipo de fenómenos, ¿sabes dónde se enquistan dentro de la parapsicología? Aprendí muchísimo. Esa fue una época de esponja por mi parte, de absorber. ¿Qué edad tenías, Sol? Pues mira, yo tenía entonces ya 40, sí, empecé la carrera con 40, sí, 42, una cosa así. Y ese fue tu época de aprendizaje. Claro. ¿Que dura hasta cuándo? Pues mira, hasta que en un momento determinado el padre Pilón comprueba que fuera de España vamos a ver, tú sabes que al principio estaba Germán de Arbuosa, estaba el propio padre Pilón, estaba Fernando Jiménez del Oso. Jiménez del Oso, que todos cuando iban a investigar iban un poco en solitario. Eran personas que, bueno, así se investigaba en aquella época. No es que ellos lo hicieran así, es que así era lo que se hacía. Pero poco a poco en Estados Unidos y en el Reino Unido se dieron cuenta de que el fenómeno paranormal es tan complejo que era difícil que una persona tuviera todos los conocimientos como para poder, digamos, justificarlo, clasificarlo, estudiarlo y evaluarlo. Muy bien dicho por tu parte. Y entonces, del mismo modo que ellos, a raíz de los 85, así, se empezaron a configurar como equipos de investigación, el padre Pilón, que tenía muchos contactos con el exterior naturalmente, un día nos coge a todos y nos dice, vamos a ver, mira, desde este momento voy a empezar a funcionar con todos vosotros. Y entonces elige a Jaime Alvear, que era arquitecto, Lorenzo Plaza y José Luis Ramos, que eran los dos físicos, uno geólogo y otro de la rama de óptica, Paloma Navarrete, que era la brujita, digamos, Piedad Cabero, que era la que grababa todas las cosas. Todos veníamos de sitios distintos. Fíjate que Piedi venía de Sesma, de la Ballena Alegre, quiero decir, de la ufología, pero todos teníamos ya una pequeña base en el fenómeno paranormal. Unos por ser sensitivos como Paloma y otros por tener el conocimiento de la física, que podíamos aplicarlo muy bien a las investigaciones. Eran un poco los abogados del diablo, los que iban allí y nos ponían los pies enseguida encima de la mesa. Y a mí, como era periodista, y el padre Pilón, la verdad es que a los periodistas no los tenía demasiada admiración. A mí me toleraba porque me quería mucho, pero como persona, no como periodista. Y entonces, bueno, pues me dijo, mira, tú como eres periodista, pues encárgate de los informes, de los archivos, de la fotografía, bueno, de esas cosas que hacéis los periodistas. ¿Qué pasa? Que poco a poco, vamos a ver, el conocimiento lo vas aplicando y a fuerza de aplicar, lo único que te tengo que corregir es que yo no soy la presidenta en absoluto del Grupo EPTA, es decir, yo soy un miembro más del Grupo EPTA.
Otra cosa es que dentro del rol mío que tengo dentro de EPTA, sea coordinarlos a veces a los demás cuando recibimos un aviso. ¿Entiendes lo que digo? Pero no me... Y una suerte de portavoz también. Sí, sí, pero una vez más, ves cualidades de una periodista, ¿te das cuenta? Sí, de comunicar. De comunicar, yo sí comunico, por eso yo tengo mucho de congresos, de conferencias, radio, ¿sabes? En ámbitos de Vamos estos. a seguir hablando de cuál es la labor del Grupo EPTA y cómo se da a conocer y cómo da a conocer la parapsicología, pero si te parece, Sol, vamos a seguir el discurrir cronológico. Estamos cuando el padre de Pilón ya empieza a confeccionar un equipo multidisciplinar, Justo. que será más o menos en los 80. 85, no, el Grupo EPTA nace en el 87. El Grupo EPTA nace en el 87. En el 87. Ahí es cuando empezamos a funcionar como equipo. Y fijándoos mucho en lo que hacen los anglosajones. Bueno, es que eran el modelo a seguir, porque aquí en España la investigación paranormal estaba en mantillas. Vamos a ver, Germán de Argumosa por libre, te quiero decir, y todos, vamos a ver, yo me acuerdo de Sinesio Darnell, que era un experto en psicofonías, trabajaba solo en su laboratorio de Barcelona, ¿sabes lo que digo? Es decir, estaba todo como disperso el conocimiento de lo paranormal. Hasta que llega este momento en que fue quizá el padre Pilón el primero que cogió las riendas y dijo, esto no puede seguir así, tenemos que ir juntos a las investigaciones. Y tú me has preguntado, primero de todo, ¿cuál es la finalidad de EPTA? Ayudar. Pilón nos los puso muy clarito. Es decir, vamos a ver, EPTA se crea o lo creamos o lo constituimos para ayudar a la gente. Si hay fenómeno paranormal, ayudarles. Si no hay fenómeno paranormal, también ayudarles, porque nosotros vamos a muchísimas casas donde no hay nada paranormal, pero quizá la obligación nuestra es ayudar a esas personas que lo están pasando muy mal, dándoles información, dándoles ayuda, diciéndoles que no tienen nada maligno, porque imagínate que hay muchas brujitas de esas que pululan por ahí, que van a estas casas y les meten el miedo en el cuerpo. Y claro, luego tenemos que ir nosotros un poco a desenredar los entuertos, ¿no? Pero bueno, ayudar. Y luego no cobrar nunca nada a nadie. La pregunta inmediatamente posterior que será la gente es, entonces, ¿cómo os financiáis? ¿Cómo este grupo pues poniendo cada uno, cuando hay que comprar un equipo, poniendo dinero. A ver, cada uno tenemos como una bolsa común. Luego, cuando yo voy, por ejemplo, a un congreso, a mí me pagan todo, ¿entiendes? Las investigaciones procuramos... por ejemplo, si tenemos que ir a Belmez, pues ir ya a Belmez, Nerja, pero en ese viaje es muy curioso, Piedi pone el coche, ¿sabes lo que digo? Que nos cueste solo pues la comida y el alojamiento, y tampoco lo podemos hacer constantemente, por eso muchas veces cuando la gente nos llama desde Canarias, el otro día una señora, que era un caso precioso además, pero claro, le digo, mire usted señora, es que fletar todo el equipo EPTA, pagándonos nosotros para ir a Canarias, y que menos que pasar una noche allí, 5 personas o 6, pues imagínate. Es decir, que muchas veces estamos muy restringidos por nuestra economía. Que llega el momento y ponemos los que podemos un poco más, ponemos más de lo debido. Por ejemplo, tenemos las jornadas que organizamos siempre en esto. En YouTube hay, si quieren ustedes mirar, en el grupo de EPTA YouTube, Sí. Tienen un montón de jornadas. Explícanos, Sol, si eres tan amable, que son de carácter anual, de carácter temático. Vamos a hablar. Son de carácter anual. Y una vez al año. Una vez al año, de enero hasta marzo. Y son 10 lunes seguidos. Los 10 lunes invitamos a personajes importantes. Imagínate, Enrique de Vicente, de este tipo, Javier Sierra, todos estos vienen encantados a nuestras jornadas. Bien, tenemos muy buenos amigos, también es verdad, ¿eh? Y entonces mucha gente se sorprende que nosotros cobramos 10 euros la entrada, pero es que tenemos que pagar ese local. Es decir, que nos autofinanciamos, pero para estas cosas de divulgación, claro, dice la gente, es que hay que pagar. Digo, mire usted, es que nosotros tenemos que pagar el local para que ustedes, las 100 personas, estén aquí. Y lo que nos cobran no quiero decirlo, pero vamos a ver, que salimos, ¿sabes? Y habrá también, supongo, que algún mecenas muy interesado por esos asuntos. Nada, ¿No? Mira, eso es un sueño, eso solamente funciona en provincias. Digo en provincias porque yo voy mucho a Murcia y voy mucho a congresos de estos, y tú no sabes, a Nerja, a Motril, a Frigiliana, pueblecitos pequeños,
Y allí el ayuntamiento pone, la diputación pone, el local lo ponen encantados. Te quiero decir que yo cuando voy allí les digo siempre, digo, ¿qué envidia me dais? Eso aquí en Madrid no funciona. En Madrid sí no funciona. No hay ninguna entidad oficial, digamos, que nos eche una mano. Tenemos que salir por donde podemos. El grupo EPTA se constituye en el año 67. Ya han visto ustedes que celebra congresos los 10 lunes del mes de enero a marzo, ¿no? De marzo, sí. Enero a marzo. Pero claro, los espectadores de la redacción abierta se estarán preguntando, ¿pero cuál es exactamente el objeto de estudio? Un espectador lego en la materia, sí, ajeno a todos estos, porque a mí me gusta mucho, yo sé lo que hacéis, pero a la mayoría de los españoles y de los espectadores no saben exactamente qué es eso de la parapsicología, y si conocen algo, tienen una cantidad de prejuicios enormes. No, prejuicios porque no tienen buena información. Desde luego. Es que ese es el problema. A ver, es decir, vamos derriba a ver, mitos. La parapsicología es la ciencia que estudia el fenómeno paranormal, y esto se viene haciendo desde finales del siglo XIX. Y hoy hay cátedras de parapsicología en el mundo, hasta máster. Yo siempre me he quedado con las ganas de hacer el máster de la JFK Kennedy en California, que emite un máster en parapsicología, pero es porque tienen departamentos de parapsicología. Unas veces están inscritos a psicología y otras veces a medicina, fuera de España. Aquí en España eso es impensable. Pilón se ha muerto con la pena de que, comillas, no creara la cátedra de parapsicología dirigida por él. Vamos a ver, el Vaticano tiene su cátedra de parapsicología en la Lateranense de Roma, y la llevaba, la inició, lo que pasa es que ha muerto el padre Andreas Resch, que era un redentorista, y ahora no sé quién estará supliendo al padre Resch, pero vamos a ver. Esto que dices del Vaticano es muy interesante. En el año 85 se creó. Es muy interesante porque hay mucha gente también que sus prejuicios alcanzan incluso a establecer una diferencia entre religión oiga, y... es que yo soy católico, yo en estas cosas no puedo creer. Eso es una estupidez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al padre Pilón jamás se le ha negado, y hay muchísimos sacerdotes en el mundo entero que se han dedicado a esto. Vamos a ver, el estudio del fenómeno paranormal. ¿Qué es un fenómeno paranormal? Es el fenómeno para el cual ahora no tenemos una explicación razonable. Eso no quiere decir ni que tenga un origen demoníaco, ni que tenga un origen... Olvídate del origen. Los fenómenos se clasificaron por sus efectos. Hay los I-gamma, que son los de conocimiento, precognición, telepatía, todos estos. Los I-kappa, que son los de efectos físicos, y luego hay los parabiológicos. Entonces tú dices, ¿cuál es nuestro papel, nuestro rol? Exacto. Pues es acudir a la gente que nos pide ayuda. Gente que puede tener problemas en sus casas, en sus lugares de trabajo, porque nosotros hemos ido a peluquerías, a bares. Es decir, no, el fenómeno paranormal no se reduce a una vivienda, puede ser un local de trabajo. Puede ser perfectamente un bar, una oficina. Un bar, una oficina. Bueno, la famosa, ¿te acuerdas del famoso poltergeist de este hombre, del abogado, que luego era un ayudante que él tenía, la que producía todos los fenómenos? Y era ¿cómo se llama? Un bufete de abogados. Esto es algo que tú no te cansas de explicar, que la mayoría de los fenómenos poltergeist, cuando se producen movimientos, se desplazan sillas, papeles... Es una persona viva. Exactamente. Que a mí me parece igual o casi más fascinante que una persona sea capaz de ¿cómo se llama esto de mover los objetos? Telequinesia se llama, o movimiento de objetos, para que la gente lo entienda. Mire, ahí están viendo ustedes cómo se mueven unos papeles. Esto fue un caso además muy reciente en el extranjero, no sé si fue en el Reino Unido. Sí, es que ¿Tú te has encontrado con estas cosas? Poltergeist. Y el diagnóstico que hacéis es, ¿esto lo provoca? Casi siempre decir, ¿esto lo provoca alguien? No, es que, vamos a ver, ese tipo de fenómenos nunca se producen por el más allá. Es decir, es que es curioso, dentro de la parapsicología hay una serie de fenómenos que cuando vamos a una casa, porque yo también, otro de mis roles es contestar el correo de la página. Por cierto, recuérdala para la gente que se interese. Pues www.grupoepta.com. www.grupoepta.com. Con Epta sí, porque es 7 en griego, es con H. Y entonces ahí tienen un correo, me escriben, yo soy la que contesto el correo, me cuentan lo que les pasa, yo trato de asesorarles, de ayudarles, de darles la información adecuada. Entonces, claro, en cuanto te dicen, mire usted, es que la televisión se me enciende y se me apaga, es que las bombillas se me encienden y se me apagan, es que se me abre la puerta de la nevera,
es que, yo te pongo ejemplos, es que, y entonces siempre les contesto lo mismo, digo, mire usted, eso es un fenómeno paranormal, no sabemos cómo se produce, pero siempre está causado por una persona viva y en estado de conflicto, de estrés. Pero ese estrés o conflicto puede ser, imagínate, por problemas en el trabajo, por problemas de pareja, por problemas con hijos, por problemas personales, interiores que esa persona tenga, de sentimientos de culpa. Imagínate, el abanico es enorme, pero siempre están causados por una persona viva. El consejo, que traten de relajarle, que traten de solucionar el problema ese que está ahí candente. Porque del mismo modo que tú y yo a lo mejor tenemos un problema y somatizamos, entonces nos quedamos sin dormir, tenemos ardor de estómago, ¿entiendes? Hay algunas personas que los americanos dicen que es una terapia el poltergeist, porque entonces en vez de somatizar, ese estrés lo echan fuera, pero lo echan fuera, ojo, lo echan fuera a través de una energía que todavía no sabemos cómo funciona y por eso es fenómeno paranormal, pero que es capaz de mover una silla, ¿entiendes? Entonces no cabe duda que ante ese resultado hay un efecto, que es que esa persona... ¿Por qué dices esa persona? Porque cuando investigamos un poltergeist, lo difícil es tratar de averiguar cuál de las personas de la familia está causando el fenómeno. A no ser que es muy difícil el tema, pero consigues aislar la persona que está creándolo. En el famoso caso del baúl del monje, era uno de los dueños. Pero claro, es que... ¿Qué le pasaba a ese señor? Bueno, ese señor ya había producido en un laboratorio que trabajaba que los matraces estallaban. Entonces, claro, tiene esta tienda que es una almoneda, que bueno, yo creo que es la experiencia más maravillosa que pasó en mi vida como parapsicología. El baúl ¿no? del monje, ¿no? El baúl del monje. Coméntalo a los espectadores, Pues ¿en qué consistió aquel caso? Era una almoneda, donde la gente dejaba sus cosas y iba a comprarlas. Es un intercambio. Y entonces un buen día empezó a cobrar vida la tienda. Se oían golpes en los armarios, las frutas estas de brasileñas de madera, que sabes que vienen en una bandejita, salían disparadas. Bueno, así varios meses, terrible, porque alguien iba a comprar algo y notaba unos fenómenos que decían los pobres dueños que es que había habido un pequeño movimiento sísmico, porque claro, no podían decir que era un fenómeno, hasta que ya a través de José Luis, que les conocía un poco a los dueños, nos llamaron y estuvimos 6 meses investigando ese tema. Bueno, era apasionante porque íbamos los miércoles y como ya determinamos quién era el que producía los fenómenos, cuando íbamos con un poquito de mala idea, pero bueno, totalmente subsanable, pues le poníamos nervioso. Y entonces en cuanto le poníamos nervioso, toda la tienda, tú sabes lo que era, las arañas empezaban a volar, todo, las fichas de ajedrez de jade le perseguían a uno de los físicos por el pasillo, era apasionante. Y decíamos, ¿veis? Lo de los libros, tienes razón, es este señor, porque él se creía, él tenía una cultura, la suya, discutible o no, y creía un poco en esos maleficios, en esos malos espíritus, era de Centroamérica, ¿sabes? ¿Él no era español? No. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que nosotros cuando le decíamos que era él, decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, esto es, esto y tal. Y, vamos a ver, que no es... No, yo lo cuento esto porque él lo ha contado en los medios de comunicación y yo no tengo... Si no, yo no tenemos nunca que poder decir... Podemos contar el fenómeno, pero nunca dónde se ha dado ni en qué lugar, porque nosotros hemos estado en hospitales, en grandes clínicas, en sitios muy conocidos, edificios oficiales, y todo eso... Nunca lo sabremos, a no ser de que ellos mismos quieran revelarlo. Bueno, a veces lo escribo en mis libros, pero falsificando nombres o lugares, claro, para no... Un poco, ¿no? Como en aquel lugar de la Mancha, cuando me quiero acordar, no quiero acordarme. En el fondo hago eso. ¿Cómo acaba lo del baúl del monje? ¿Acaba siendo consciente este señor de que él es el origen? Nunca lo fue, y su socia y él terminaron cerrando la tienda. ¿Terminaron cerrando la tienda? Sí, y yo sospecho que donde haya ido se habrán producido más de un fenómeno, porque los fenómenos siguen a la persona, claro, vamos, es la persona la que lo produce, a no ser que al dejar este negocio él se apaciguara, ¿me entiendes?, se tranquilizara, y entonces a lo mejor pues eso fue suficiente para que no se volviera a reproducir. ¿Aquel fue uno de los fenómenos mejor documentados por el grupo EPTA? Sí. Porque hay grabaciones, yo he visto grabaciones. Sí, es que nosotros lo grabamos todo, ¿eh? Lo que pasa es que en ese momento fue curioso porque
un travesaño de una cama se atravesó en el dintel de una puerta, sola. Entonces Piedi salió corriendo para filmarlo, porque como graba todo, y entonces estando grabando ese travesaño, detrás del travesaño, en la habitación de detrás, que estaba vacía, porque no podíamos pasar con el travesaño, se produce una materialización de un cortapuros que sale disparado del techo, rebota, y eso es la grabación, que la grabamos pues porque ella estaba grabando otra cosa, ¿sabes lo que digo? Porque estos fenómenos son puro azar. Claro, puro azar. La materialización de un cortapuros, esto ya sí que es difícil. Materialización y desmaterialización. Yo tengo en mi casa un Cristo que empezó estando clavado en una madera para el cabecero de una cama. Como se empezó a mover, empezó a romper la madera, ya los dueños ya hartos cogieron al Cristo, que era de calamina, y lo clavaron, aprovechando los agujeros de las manos y de los pies, lo clavaron en la pared. Entonces, uno de esos días, antes de que lo clavaran, yo estoy al lado de un secreter y hago así y le digo, oye chicos, que este Cristo no estaba aquí hace un minuto. ¿Qué hace este Cristo aquí? Y dice, Piedi, espérate que voy a rebobinar a ver dónde estaba. Claro, rebobina, y es que estaba encima de la mesa de otra habitación, donde no estábamos ninguno. Digo, hombre, pues este es el Cristo viajero, pues que hacíamos bromas del Cristo viajero, ¿no? Bueno, pues ese Cristo un día, delante de Lorenzo, delante de Piedi, estábamos todos en la tienda, ¿cómo te diría yo? Se arrancó de la pared, rompiéndose un brazo, porque claro, de la arrancada fue tan bestial, porque estaba clavado, que se rompió un brazo, hizo una parábola para eludir una vitrina que había, y se les cayó a Paloma y al físico. Digo, me río con el físico, Lorenzo, pobrecita, muerto ya, pero era el auténtico abogado del diablo, ¿no? Salió aquella noche de esa tienda, dice, no, es que a mí, si no me cuentan esto, no lo vivo yo, No lo creo. nunca me lo hubiera creído. Digo, pues esto está en los libros de parapsicología. ¿Y tú ¿Sabes? fuiste testigo de aquello? No, es que yo estaba detrás y lo único que vi fue la caída del Cristo a los pies de ellos. Yo lo tengo ese Cristo en mi casa, ¿eh? La gente en la tele, en sus casas dirá ahora miedo, y no te da miedo, y no te da miedo. No, para nada. Primero, ¿sabes por qué? Porque yo no produzco fenómenos paranormales, entonces el Cristo, desde que lo tengo yo, está tranquilísimo. Y, de alguna manera, igual estamos defraudando las expectativas de mucha gente que le gustaría pensar que estos son seres del otro mundo, que hacen cosas extraordinarias. Vamos a ir, pero va a ser después de la publicidad, porque también hay de esto. Claro, claro que sí. La psicología aún no sabemos cómo, y nuestra propia energía genera telequinesis, genera movimientos y genera cosas extrañísimas. Pero eso no quiere decir que en el más allá, en otras dimensiones, que ahora nos explicará cuáles, las teorías más validadas hoy en día, no sigan produciéndose causas cuyos efectos vemos en este mundo material. Ahora vamos a abordar quizá el tema, al menos a mí, el que más me interesa, y es el del más allá. Ella tiene un libro además que creo que se titula algo así como Historias del más allá. Crónicas del más allá. Crónicas del más allá, un libro blanquito, además que yo lo tengo, que es muy... son dos ojos en la portada, es un libro muy bonito. Y yo lo recomiendo, si no creen que es una osadía por mi parte, pero sí ha impartido mucha paz, mucha información, ha quitado el miedo, y toda la gente que lo ha leído me ha dado las gracias luego. Es un libro que yo ya les digo, es un librito pequeño y es un libro que se lee muy fácil, es un libro hermoso, es un libro tranquilizador, es un libro que produce sosiego leerlo y tranquilidad. Es un libro, y es muy importante remarcarlo, que no está en absoluto, no es hostil a las teorías religiosas ni católicas, todo lo contrario. Sol, de hecho, yo en la entrevista que le hice en la Gaceta hace un par de años, decía que es que yo misma soy católica. Y de creyente. Hecho, esto es la confirmación del más allá que nos dice, sí, nos dice la cruz. Claro, si es que toda nuestra religión se basa en que vamos a ir todos al otro lado. Y es la vida trascendente, y eso es la base de nuestra creencia. Entonces yo no sé por qué la gente piensa que el hecho de hablar... A ver, es que claro, vamos a ver, hay que hablar del fantasma en sí. El fantasma no son todo lo que vemos fantasmas ni lo mismo. El fantasma para la parapsicología es el personaje que ha fallecido y que viene aquí porque te conoce y quiere darte un mensaje concreto. Ese es el fantasma real, que no siempre pueden, porque ellos siempre te dicen, es que se me ha permitido.
venir a verte. Por lo tanto, hay unas normas, unas leyes en el otro lado que funcionan y que parece ser que una vez que llegamos allí, pues tenemos que atenernos a ellas, del mismo modo que cuando estamos aquí hay unas leyes físicas, unas leyes... Los espectadores de la redacción abierta, cuando escuchen a Sol Blanco Soler hablar del otro lado, con esa naturalidad, Sí. Se preguntarán, vale, pero ¿qué demonios es el otro lado? Tengo yo un fragmento muy cortito de la entrevista que le hice a Sol, que dice así: Sol Blanco Soler se refiere a las teorías cuánticas, Claro. ojo, ya estamos hablando de ciencia, no de paraciencia ni de parapsicología, que según ella podrán justificar muchos de los fenómenos físicos que hoy no podemos explicar. Esto ya nos lo ha dicho antes. Y pone ejemplos: la teoría de las cuerdas o la teoría de los agujeros de gusano. Y me decía Sol hace un par de años, igual que hay agujeros negros que comunican dos espacios, también existe el llamado puente Einstein-Rosen, de Albert Einstein y Nathan Rosen, que son sus autores, que comunicará diferentes dimensiones. Parece que aquí está lo nuclear, ¿no?, del asunto. Claro, es que vamos a ver, lo que nosotros llamamos el otro lado, lo que nosotros llamamos el más allá, no tiene por qué ser un lugar, como diríamos, como abstracto, sino que puede perfectamente ser una de las dimensiones que la física ya está estudiando, porque está estudiando hasta 11 dimensiones, y que nos dice que a lo mejor dentro de esas 11, una de ellas es a donde vamos después de vivir esta vida. Lo que está claro es que es otra dimensión, con una reglamentación que es mucho mejor que esta, no lo olvides. Cuando llegamos allí se nos da un cuerpo energético. Quita miedos, ¿qué es lo que tú quieres? Claro, se nos da un cuerpo energético de una vibración mucho más alta. Allí no hay las mezquindades, las tonterías, porque muchas veces me dice la gente, no, es que viene un muerto a chuparme energía. Vamos a ver, ¿para qué va a querer un muerto chuparte una energía asquerosita que tenemos y totalmente densa? Cuando vas a obtener luego allí una energía fantástica, mucho, por eso no entran dentro de nuestro campo visual, porque la composición energética que tú adquieres después de morirte tiene una vibración mucho más alta que el nivel nuestro. Entonces nosotros ya sabes que tenemos como dos orejeras puestas aquí. Nuestro espectro visual es muy pequeñito, no vemos ni el ultravioleta, no vemos ni los rayos X, es decir, hay miles a la derecha y a la izquierda del espectro que no somos capaces de ver, y eso no quiere decir que no existan, están ahí. Pues del mismo modo, si físicamente, matemáticamente se han demostrado ya 11 dimensiones, ¿por qué cerrarnos a la posibilidad de que ese otro lado, ese más allá donde vamos, pues no sea otra dimensión? Sí, ¿y qué? Es no solo posible, sino probable que sea esa dimensión. Vale, ¿y cómo es? O sea, ¿cómo el imaginario colectivo, al menos en Occidente, piensa que es un paisaje con arcoíris, una cosa muy bonita, pero en realidad, ¿cómo es aquello? ¿Hay cuerpo físico, nos reconoceremos? Sí, pero por la vibración. Es que no por el aspecto. No, porque ya no tenemos un aspecto. Tú ya no tienes el cuerpo físico. Por eso otras veleidades que me cuentan que si hay personas del otro lado que vienen por la noche a... Vamos a ver, si no tienes cuerpo físico, ¿de qué me estás hablando? ¿Entiendes? Todo eso son leyendas urbanas, ideas preconcebidas que nos han ido metiendo, con tanta película, con tanto abuso espiritual, que yo te diría. Aquello, tienes que darte cuenta que cuando nosotros morimos, no pasamos directamente al otro lado plenamente. Hay una interfase que llamaba Sinesio Darnell, un español, que llamó a esa dimensión, mini dimensión entre medias, que es como un colchón entre las dos, que es la interfase. Lo normal es que tú, cuando te mueres, pases rápidamente por esa interfase y te integres directamente a ese otro lado. Ese otro lado que te hacen pasar la película de tu vida. No es que te juzgues, es que es lo terrible, es que te juzgas a ti misma, porque te plantean toda la película de tu vida objetivamente. Y creo que es muy duro, te dicen las comunicaciones que lo más duro cuando llegas al otro lado es ver tú mismo tu comportamiento objetivamente. No siempre matiza, porque yo tenía esta disculpa, porque yo tenía este tal, porque... ¿Por qué?
¿Qué consecuencias tuvo esa actitud tuya en los demás? Que es lo más grave de todo. Es decir, te quiero decir que... Y ese colchón del que hablas, en función de que puedes pasarlo rápidamente o te quedas ahí, ¿es tu propia elección? No, te quedas ahí, que yo lo pongo en el libro ese, el más allá, los primeros pasos no son siempre fáciles, me parece que lo puse en el capítulo, y es porque la gente cuando pasa al otro lado, primero puedes encontrarte con que haya gente que no se ha dado cuenta que se ha muerto, que los hay, ¿eh? Nosotros nos hemos encontrado a muchos, y es un poquito delicadito decirles que es que se han muerto, y que todo lo que les pasa es que se han muerto. Unos te dicen que no, que es que siguen trabajando porque tienen que pagar una hipoteca, otros que se han quedado porque no, yo no estoy muerto, es que estoy intentando que mi hija no venda la casa que le he dejado. Te estoy diciendo, ¿por qué? Porque llegas allí... Pero si no se podrán comunicar con sus semejantes... No, porque la muerte no te hace perfecto. Entonces tú, al llegar, llegas con tus cualidades. Si has sido mísero, si has sido envidioso, si has sido celoso, si has sido avaro, si has sido, ¿cómo te diría yo?, déspota, te quedas aquí porque lo que tú sigues viendo es lo que te atrae. Todo eso tiene su fase de evolución, de maduración, diríamos, en el que te das cuenta de que verdaderamente quedarte cerca de aquí no adelantas nada, es una estupidez, ¿entiendes? Teniendo esa otra oportunidad maravillosa. Así que yo recomiendo siempre, fuera miedo, el más allá siempre es mejor que este. Si nos quedamos en la interfase es por culpa nuestra, por nuestros... Lo de la interfase, aquí hay algo que dices con respecto a esa interfase. Cuenta Sol que las personas ya fallecidas nos ven, sobre todo, en la primera fase de su camino. ¿Te refieres a esa interfase? Ahí es cuando nos pueden ver, luego ya no nos dejan de ver. Es que, ¿sabes lo que pasa? Lo que está demostrado es que puedes comunicar fácilmente con esas personas en la interfase, que es casi siempre lo que hacemos nosotros. Solucionamos muchos problemas a gente fallecida que tiene problemas, pero es que tiene problemas porque no está bien encauzada. A ver, se ha quedado aquí atascada por tonterías, porque consideran unas cosas, una importancia tan enorme. Dime una tontería. Pues eso que te decía, que uno de la hipoteca de la hija. No, uno que nos decía, dice, no, es que estoy indignado porque mi hija le he dejado la casa y me la ha vendido. Claro, yo ya, porque como puedes intervenir entre Aldo y Paloma, le dije, bueno, pero qué tontería, si tú le has dejado la casa a tu hija con la casa ha hecho lo que le da la gana. ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú la vas a porque decía, es que la voy a terminar desheredando. Digo, pero bueno, desheredando desde el otro lado. Tú no estás bien de la cabeza. Era un aristócrata madrileño, te advierto, y tenía muy mal café. Me llamó tonta, a Paloma la llamó bruja, bueno, de todo. ¿Sí? Sí, a mí me llamó tonta porque, claro, me dice a mes de junio, así. Y me dice, no, bueno, ahora me voy a ir de vacaciones. Digo, ¿qué te vas a ir de vacaciones? Digo, hombre. Y dice, sí, no sé si irme a San Sebastián o a la Granja, pero así muy serio, diciendo eso. Y claro, yo ya, el pitorreo era bastante gordo, digo, vamos a ver, ¿y cómo te vas a ir a San Sebastián a la Granja? Dice, ¿qué pasa, eres tonta? Pues ¿cómo voy a ir en mi coche de caballos? Así me contestó. O sea, que era un señor que había muerto quizá hace 2 siglos. No, vamos, en 1840. Bueno. ¿Y por qué seguía en ese paso intermedio? Porque estaba emperrado en que la casa donde vivía la que nos llamó, que había sido dueño de toda la casa, él se había... Porque hay una cosa muy curiosa, cuando tú llegas a esa interfase, tú tienes la capacidad de crearte como una realidad virtual, como si te pusieras las gafas de realidad virtual. Entonces tú, este señor, en el dormitorio de esta chica, se recreó el antiguo despacho que él tenía, y él decía que es que él tenía muchos papeles muy importantes que guardar y que él se tenía que quedar en su despacho. Toma ya. Y entonces, bueno, ¿sabes quién vino? Yo no sé si esto es muy edificante, pero ¿sabes quién vino a recogerle? No su mujer. Supongo yo que su mujer estaría tan harta de él que no. Pues vino una amiga muy fuerte a por él, con todo el cariño del mundo, y se fue como un corderito. ¿Y fue quizá gracias a vuestra intervención? Claro, claro. O sea, vosotros provocáis que... Claro, nosotros siempre hablamos con él y luego le hacemos recordar su muerte, porque hay veces que no saben que están muertos porque no recuerdan que se han muerto. Entonces tienes que recordarles un poco, pero tú estabas mal o tú estabas en el hospital, ¿qué te pasaba? ¿Sabes? Hacer como una especie de vuelta atrás, de bucle atrás.
Entonces, una vez que ellos ya están convencidos de que están muertos, pues les empiezas a preguntar, bueno, ¿y tú estabas casado? ¿Y tienes a tu mujer? ¿A tus hijos? Y tal. Nosotros hemos tenido sacerdotes que han venido a por ellos, sacerdotes a lo mejor que les habían casado, que les habían bautizado y que vienen a recogerlos. Nosotros hemos tenido hasta un perrito maravilloso, una mascota que vino a recoger a un niño, porque no venía nadie de la familia y nosotros ya no sabíamos qué hacer. Y vino una mascota, un perrito. Y la pregunta más importante, y es la última porque tenemos que irnos a publicidad ya, Sol, cuando traspasan esa fase intermedia, ¿qué es lo que hay? ¿La eternidad? No, llegas a lo que teóricamente nosotros llamaríamos purgatorio, que son niveles de evolución en los que tú vas trabajando, aprendiendo, evolucionando cada vez más arriba para llegar a Dios. Es que tú no puedes llegar a Dios, que es energía pura. Es como, te ponen siempre ahí en las contestaciones estas, el comentario, es como si una mariposa se acerca a la luz, se quema. Tú tienes que elevar tu vibración, tu entidad, porque no la pierdes, tu entidad, para ir cada vez siendo más, con una vibración más rápida, con una vibración más elevada, una evolución más perfeccionada, para que tú puedas llegar. Pero todos sienten a Dios, todos sienten el amor de Dios permanentemente en ese pasar por esa evolución. Sí. ¿Y ese tránsito se produce solo? ¿Dónde están tus familiares, tus padres? Es que depende de la evolución que tengan tus padres y tus amigos. Si están en un nivel, o estuvieron en un nivel, es decir, tú date cuenta que, vamos a ver, es que eso tenía una preocupación mi marido, porque decía, pero es que entonces no nos vamos a ver, digo, nos vamos a terminar viendo. Lo que no sé es si cuando tú llegues a qué nivel te van a colocar, y cuando llegue yo, a qué nivel voy a tardar en llegar a tu nivel. Pero es que piensa que el tiempo y el espacio allí no existe. Es decir, esa obsesión que tenemos, ¿y cuánto va a tardar ese proceso? Si es que el tiempo no existe allí. La medición del tiempo no existe como tiempo. Bueno, hay una cosa segura, y es que tarde lo que tarde se van a encontrar. Los seres que nos se quieren... vamos a encontrar, e incluso los de mayor graduación, diríamos, los de mayor evolución pueden bajar a un nivel más bajo para visitarte, incluso para ayudarte. Fíjate si es curioso y bonito esto. Qué hermoso, ¿eh? Ustedes pueden creerlo o pueden despacharlo. No, yo lo cuento eso es por algo que mi siempre experiencia. lo dice siempre Sol en sus libros. Yo no pretendo convencer a nadie. Yo no pretendo convencer a nadie. Yo cuento mi experiencia personal. Mi experiencia personal. Pues ahí queda. Si a ustedes les parece una cosa hermosa, pero que no es real, pues están absolutamente en su derecho. Y si quieren ustedes saber más, ya saben ustedes, grupoepta.com, y aparte si meten ustedes Sol Blanco Soler en Google, tiene una bibliografía con varios libros publicados donde cuenta de manera más exhaustiva todo esto que nos ha contado, por cierto, tan bien y de manera tan didáctica. Sol, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros. Mil gracias, de verdad. Siempre que puedo aportar esto, información a la gente, creo que vale la pena. Además es lo primero que nos ha dicho, nosotros hacemos esto para ayudar y luego también para satisfacer nuestra inquietud intelectual y personal, pero para ayudar. Bueno, pues yo creo que seguramente hayas podido ayudar a mucha gente, muchas personas que nos están viendo hoy. Eso espero. Mil gracias, Sol. Gracias a vosotros. Publicidad, y enseguida estamos con Ricardo Ruiz de la Serna.